Buenos días, licenciada. Mi grupo expondrá sobre la génesis de la educación infantil en la sociedad occidental. Introducción. Actualmente nadie se cuestiona la necesidad de la educación infantil, incluso llegan a dudar de que ésta sea el eslabón principal para los demás sistemas educativos. La educación inicial ha tardado mucho en incorporarse a los sistemas educativos en muchos países, como por ejemplo en nuestro país, en Bolivia, ya que muchas autoridades no le dan la importancia que realmente se merece, aun habiendo pedagogos capacitados que enfatizan que es imprescindible que haya centros de estimulación temprana, realmente capacitados para ejercer esta labor. A lo largo de las exposiciones de mis compañeras, veremos cómo la educación se fue desarrollando y mejorando. 1. Concepto e instituciones de educación infantil. En la concepción actual se entiende por educación infantil a la acción educativa sistemática ejercida sobre los niños. La creación de centros de atención y de educación infantiles ha ido a la par con el desarrollo económico, social de cada país. Precedentes teóricos. Muchos autores confirman que no se habla de educación infantil hasta que no se produce el nacimiento de los sistemas nacionales de educación. Sin embargo, existió precedentes teórico-pedagógicos que consideran la importancia de la educación del niño menor de 6 o 7 años como preparación para la escuela. Los primeros precedentes teóricos nos remontan a Grecia clásica. Aristóteles nos indica la necesidad de una educación basada en el juego, a lo que llamó primera edad, de 2 hasta los 5 años. Entre los 5 y 7 años, con asistencia a la escuela, para que los niños se preparen en el preescolar para el ingreso a la escuela. Los sabios consejos del filósofo griego serían retomados por otra figura pedagógica de la antigua clásica, el hispano-romano Marco Fabio Quintiliano, quien afirma la necesidad de aprendizaje para los niños menores de 7 años. A la altura del Renacimiento se repetían las voces y observaciones de Aristóteles y Marco Fabio, sin que existieran instituciones concretas que reflejaran una práctica real de estos principios. Humanistas y moralistas de los siglos XV y XVI escribieron obras acerca de los más pequeños. Especial relevancia en los precedentes teóricos de la educación infantil tuvo el pensamiento de Juan Amos Comenio, quien acuña sus obras al concepto de la escuela materna. En los precedentes teóricos, la infancia es considerada como algo imperfecto, vista con diferencia al niño. Los filósofos defienden la idea de la infancia, que el niño inocente necesita la protección y educación específica. Juan Amos Comenio propuso la reforma educativa, que estaba ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Ya en el siglo XVIII, Juan Jacob Rousseau, él nos muestra su obra El Emilio, donde dice que el niño no es un hombre en pequeño. Y para Friedrich Froebel, los niños son buenos, son los adultos quienes los vuelven malos, como la educación maternal ha de ser la madre o mujer en general. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se empezó a propagar en varios países de Europa un tipo de escuela para la primera infancia, las Dame School en Inglaterra, los asilos de niños en Alemania y las escuelas de juego en Holanda. Todas estas escuelas estaban destinadas al principio a recoger a los niños de familias humildes, ya que sus padres trabajaban en centros industriales y tenían una finalidad asistencial. Según Olegario Negrín, el
objetivo principal era preservar a los niños de vagabundear y así librarles de los incidentes de la calle. En estos lugares se enseñaban fundamentalmente oraciones y prácticas religiosas, acompañadas de juegos y cantos. Según García Garrido, en pocas ocasiones se enseñaban algunas nociones como ser lectura, escritura y cálculo. Como iniciativa relevante de Oberlin, fundó escuelas en Ban de la Roche. Para Alcántara, Oberlin contribuyó con su acción educativa formando a maestras infantiles, las cuales eran llamadas conductoras de la infancia. Ellas atendían a los niños bajo una orden eternamente materna. Los niños solo jugaban y los más grandes aprendían canto, dibujo, geografía y otros. Oberlin inspiró sus ideas pedagógicas en Pestalozzi, en las escuelas de calcetas, las cuales fueron el primer intento de la educación de párvulos de Oberlin. Debido a la creación de estas escuelas, surgieron las salas de asilo y las salas maternales. A inicios del siglo XIX, Robert Owen, propietario de una fábrica textil, creó el Instituto for the Formation para la educación de los hijos de sus trabajadores. Owen decidió separar a los alumnos por edades. Diego Buchanan, sobre la obra de Owen, nos dice que Owen quería forjar una sociedad ideal en orden orgánico y armonioso. Lo cierto es que la educación infantil emprendida por Owen llamó la atención en Inglaterra. Henry Brougham organizó en Londres escuelas infantiles y Samuel Wirdesham desempeñó un papel importante en la difusión de escuelas párvulas en el Reino Unido, viajando por todo el país impulsando la creación de escuelas. Las infant schools inglesas fueron planificadas para proporcionar educación moral, intelectual y física, influidas por los métodos Pestalozzi. En Francia, al igual que en otros países europeos, los primeros establecimientos fueron para Por su parte, Adelaida Pastoret reclutó para su proyecto a 3 personas, que serían claves para el parvulario: Julia Mallet, Millet y Dennis Cochin. Millet fue la organizadora principal del parvulario inspirado en Infant Schools. Por su parte, Cochin fundó un centro modelo y agregó un curso destinado a preparar maestras. Mary Pep Carpenter elaboró pedagogía más concreta, inspirada en los jardines infantiles de Robert, que se extendió hasta China y Estados Unidos, lo cual podemos ver claramente que ahora en Latinoamérica y en Bolivia se sigue usando, pero con el nombre de... Conclusiones. Hemos realizado hasta aquí la exposición de los precedentes teóricos sobre la educación necesaria a la primera edad. De todo dicho anteriormente, podemos extraer algunas conclusiones en referencia a los principales factores que determinaron la aparición de las instituciones que vincularon la protección, la asistencia, la instrucción y la educación infancia. Hay 2 factores: factor ideológica y socioeconómica. Factor ideológica: a medida que se fue dotando a los niños de especificidad, es decir, desde que se les atribuyen cualidades distintas de los adultos, surgen instituciones que, destinadas a su educación y recogimiento como control social de los niños, para crear y disciplinar. Factor socioeconómica: aparecen grandes industriales donde los padres van a trabajar y los niños quedan sin un cuidado de nadie, y es por eso que aparecen instituciones para crearlos, para que estén seguros en allí. Gracias.